¿Qué es el oído absoluto? He escuchado a diario decir cosas como Michael Jackson no desafina porque tiene oído absoluto. Stevie Wonder toca muy bien el piano porque tiene oído absoluto. Y Beethoven no necesitaba escuchar su piano para componer porque tiene oído absoluto. ¿Todo esto es verdad? Quédense hasta el final del video para averiguarlo. El oído absoluto, que es un término que a mí no me gusta utilizar, es el oído con la capacidad microtonal. Es un oído que nos permite escucharle una altura a cada notita y diferenciar esa altura. Entonces hay que tener un entrenamiento microtonal. Lo primero que tienen que saber es que nosotros en Occidente hemos utilizado algo que se llama un sistema temperado en general. Do, re, mi, fa, sol, la, si y sus respectivos sostenidos y bemoles. Pero hay más notas entre do y do sostenido. Están todos estos microtonos, que es los que yo aconsejo que aprendan a escuchar. Na, 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 na. Esa es una bajada con microtonos, ¿ok? Entonces, esta nota es un si. ¿Cómo sé que esta nota es un si? Bueno, con el tiempo van a escuchar tanto una nota o una altura que se van a acostumbrar a diferenciarla, a distinguirla. Lo primero que tenemos que tratar de hacer es que nuestro oído encuentre la raíz del árbol, porque la raíz nos va a decir si es un pino o qué tipo de árbol es. No sabemos cómo va a crecer el pino, porque el pino va a depender de si hay sol, si hay luz, de todas las cuestiones que tengan que ver con su ecosistema. Pero vamos a saber que esta nota es un si. ¿Y qué va a pasar a partir de acá? Bueno, supongamos que ustedes solamente saben que pam, cada vez que escuchan esa nota en el mundo real, diferencian un sí. Pero yo les pongo otra canción y les pongo Imagine de John Lennon. Ustedes dicen, bueno, esto no me suena a un sí. Tu primera tarea es encontrar la raíz, aunque no sepan qué nota es. ¿Cuál es la raíz? La nota más grave. Pam. Necesitan el entrenamiento para poder solfear las escalas. Pam, 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 si, do. Entonces la canción de Imagine está en do. Y a partir de acá, ¿qué hacemos? Bueno, recuerden, tienen que poder solfearme perfectamente la escala. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Y se aprenden todos los modos que puedan. Do, re, mi bemol, fa, sol, la bemol, si bemol, do, si bemol, la bemol, sol, fa, mi bemol, re, do. A partir de acá, tienen que empezar a escuchar las alturas. Y nos pasamos, por ejemplo, vamos a la primera notita. Entonces la primera notita era retención melódica. Tienen que ser capaces de retener las alturas. Retención melódica, poder solfear perfectamente las escalas y al menos acordarse de una nota pedal para siempre. Pam, y esta canción está acá. Pam, 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 do, re. Este es el método lerdo para empezar a entrenar su oído, es decir, memorizar una altura tanto al punto de que cada vez que la escuchan ya la reconocen y a partir de ahí solfean, es decir, empiezan a contar con su escalita hasta llegar a la tónica. Tendrían que hacer un trabajo de audio perceptiva. Yo con la voz puedo afinar mejor que el piano, pero no solamente yo. Todos ustedes, los que tengan buen oído, también lo hacen. Vamos a ver un poquitito qué dice Jacob Collier de esto. So the correct one is like... Él está tocando el primer grado y el quinto grado. Y él está cantando el tercero. Pero cuando aparece la tecla del piano, se escucha la desafinación microtonal. ¿La escuchan? Van de nuevo. Es el piano el que está mal, no la voz de Jacob Collier. Yo algo que noté cuando grababa era que una vez agarré Melodyne y mis notitas estaban levemente por encima del 440. Entonces yo empecé a darles doble clic para que bajen al 440, pero cuando la escuché para mí sonaba peor. Y ahí fue cuando me puse a indagar de que la mayoría de las notas no están en 440 como los indica mi piano. De hecho, muchas de ellas están por encima. Entonces, lo que sucede con esto es que hay algo que se llama afinación orgánica. Por ejemplo, un violinista no tiene trastes.
Un violinista tiene que trabajar con su oído microtonal y encontrar un do perfecto, un re perfecto. Y un re perfecto no es el 440. Y si entrenás esto de encontrar las raíces, también vas a saber de qué tono hablamos. Entonces, aparte de ahí, simplemente escuchás la canción y es un pentagramita que va cruzando por tu cabeza y vas escuchando todo lo que sucede con la secuencia armónica y melódica, ¿no? En general, los compositores, históricamente más que todos pianistas, pero yo diría que los compositores con un buen manejo de un instrumento armónico son los que tienen tendencia a desarrollar el oído absoluto o el oído con capacidad microtonal, como le digo yo. En toda la vida y en todo lo que está en movimiento hay música, hay pulso, hay ritmo. Entonces ustedes como compositores pueden sentarse en una terraza y mirar una tarde y componer una canción escuchando el caminar de un muchacho que va a entregar una docena de huevos a una casa. Utilizan el caminar, tratan de encontrarle el pulso, se fijan en qué alturas habló la persona que fue a atender la puerta y pueden crear una canción y seguramente que algo tendrán que elaborar, pero eso es una realidad. La vida está llena de música y está esperando a que nos sentemos a prestarle atención. Todo en el mundo está en movimiento, todo, absolutamente todo. Y donde hay movimiento hay música. Hay pulso, hay un latir, hay una intención. Hay velocidad. Hay fuerza. Hay carácter. Y todo esto lo tenemos alrededor nuestro permanentemente. Por eso tenemos que entrenar nuestra percepción y nuestra intuición para poder escuchar toda esta música que nos rodea y que nos pide a gritos que la materialicemos y la convertamos en una canción, en una sonata, en un poema. Entonces esta es una de las ventajas de entrenar nuestro oído. Creo que el acto más grande de amor que podemos tener para con alguien es intentar entenderlo mejor, saber qué es lo que necesita. Así que todos ustedes, los que aman la música, tienen esa tarea de amor para con la música, de empezar a entenderla mejor, entender sus porqués. Acercándose, el peligro viene ya. Para llorar, no es el tiempo ahora. Ya siento subir más y más la adrenalina. Los héroes de la historia seremos. Realidad, tus sueños por fin serás. Listo estoy para poder pelear, victoria tendré.